Entre las decenas de mitzvahs, de preceptos de la parsha de esta semana, Parshas Ki Seitzei, hay un precepto específico que es cuando el trabajador está trabajando, valga la redundancia, en el campo de su prójimo, por cuanto es un empleado de ese prójimo, que es el dueño del campo, puede comer del producto que está cosechando. No puede llevárselo a su casa para darle a su familia, etcétera, o para guardar para después, pero sí puede comer en el momento en que está trabajando. Y la Torá lo expresa en dos ejemplos, y cada uno de estos ejemplos tiene una razón de ser específica. El primer ejemplo es cuando entres en el viñedo de tu prójimo y vas a comer, te vas a saciar de las uvas que estés cosechando. El segundo ejemplo es cuando entres en el campo, por ejemplo, producto del campo, como trigo, cebada, etcétera, de tu prójimo, y vas a cortar con tus dedos espigas y vas a comer. Ahora bien, es sabido que cada mitzvah, cada precepto no tiene solamente una enseñanza legal, la lógica. Bueno, cuando el trabajador está trabajando en el campo del prójimo puede comer, etcétera, sino que también tiene una enseñanza en el servicio a Dios para cada uno de nosotros, más allá de si estamos trabajando en un campo o en un viñedo de otra persona. Y la idea es la siguiente: cuando la Torá habla de rey Ejo, tu prójimo es Dios. Y el trabajador somos cada uno de nosotros. Y el campo es un viñedo de Dios o un campo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el producto del viñedo, la uva, o el producto del campo, por ejemplo, el trigo? El trigo se considera algo necesario para la vida de la persona. El trigo sacia a la persona, es el alimento por excelencia, el pan. La uva, por el otro lado, es una fruta. Y una fruta es algo que da placer. No es algo necesario forzosamente para la vitalidad, para sostenerse en vida, sino que es algo que es adicional, es algo placentero. Entonces la Torá nos está enseñando una enseñanza al respecto del servicio a Dios. ¿Cuál es? Varios puntos. Punto número 1, cuando estás trabajando en el viñedo de tu prójimo, es decir, si vos estás sirviendo a Dios con tainuk, con placer, con algo que es más allá, digamos, de lo estrictamente necesario y forzoso. Estás sirviendo a Dios con alegría, estás sirviendo a Dios teniendo placer de lo que haces, como los frutos que dan placer. Entonces, no solamente Dios te va a pagar en el futuro por venir. Porque ¿qué pasa? Es sabido que uno de los fundamentos del judaísmo es la recompensa y el castigo. Pero esta recompensa y este castigo es en el mundo por venir. No es en el momento en que la persona está trabajando ahora, cumpliendo los preceptos, etcétera, sino en el mundo por venir, después de los 120 años, la venida de Moshiach, etcétera. Pero la mitzvah de la que estamos hablando, la que estamos analizando, es que el trabajador está comiendo en el momento del trabajo del producto del campo, del producto del viñedo. Entonces, evidentemente, Dios nos da algo mientras cumplimos los preceptos, en adición a lo que nos va a dar como recompensa en el futuro por venir. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Si vos estás trabajando, sirviendo a Dios con placer, uno disfruta de los preceptos que hace, entonces Dios nos quita todo tipo de problemáticas y todo tipo de dificultades y nos allana el camino, por así decir, para poder servir a Dios con alegría, con ganas. Es decir, la Torá no está hablando de vuelta de la recompensa en el futuro por venir, la Torá está hablando de algo que pasa hoy en día. Entonces, si la persona sirve a Dios con placer y alegría, entonces Dios te va a ayudar. Y la novedad es que incluso si la persona no está sirviendo a Dios con placer y alegría, sino que está sirviendo a Dios estrictamente de acuerdo a lo necesario, que este es el ejemplo no del viñedo, sino del campo, del producto del campo, el trigo, por ejemplo, el pan, que es la comida necesaria y forzosa. Incluso si la persona está sirviendo a Dios con lo mínimo indispensable y necesario, incluso así podés comer también. Vas a tener algún beneficio de Dios para vos en el momento mismo en que estás trabajando. Pero por supuesto que el beneficio es diferente. Por eso cuando la Torá habla de que el trabajador está en el viñedo de su prójimo, dice que va a comer y se va a saciar, va a disfrutar realmente de la avodas Hashem, del servicio a Dios que hace. Mientras que cuando la Torá da el ejemplo del producto del campo, no dice que va a comer, no dice que va a saciar, simplemente dice que va a cortar y procesar las espigas con sus dedos, con sus manos. Que por supuesto lo está haciendo para comer, pero la diferencia es que no va a sentir la misma energía y vitalidad divina que aquel que sirve a Dios con placer y con alegría. Entonces, en resumen, el trabajador somos cada uno de nosotros. El dueño del campo del viñedo es Dios. Y el viñedo y el campo representan la forma en que la persona sirve a Dios. Si vas a servir a Dios con alegría y placer, entonces Dios te va a allanar el camino para que te sea más fácil. Si vas a servir a Dios de acuerdo a lo necesario e indispensable, entonces Dios te va a ayudar, por supuesto, porque todo el que viene a hacer algo positivo, Dios lo ayuda, pero solamente lo va a ayudar para que pueda cumplir con sus preceptos y nada más. Ahora bien, hay un nivel mayor de profundidad.
Cuando hablamos del viñedo de Dios, del campo de Dios, lo que estamos hablando es del placer de Él. Es decir, cuando la persona sirve a Dios con placer y con ganas y con alegría, la persona va a poder sentir y saciarse del placer de Dios en el servicio a Dios que uno está haciendo. Porque es sabido, Dios, cada vez que hacemos una mitzvah, tiene placer y un aroma agradable que sube, por así decir, hacia Dios, de cada uno de los preceptos que hacemos. Él tiene placer. Y la novedad de la Torá es que cuando nosotros servimos a Dios con alegría, entonces podemos ser capaces de sentir el placer de Dios en su viñedo, por así decir, incluso en nuestras vidas, incluso hoy en día, y no necesariamente solo en la recompensa en el mundo por venir. Hoy podemos sentir el placer de Dios en cada mitzvah que hacemos. Pero si la persona sirve por el otro lado a Dios estrictamente con lo necesario, de acuerdo al pie de la letra, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, entonces no va a poder sentir el placer de Dios en el servicio que está haciendo, sino que lo que va a sentir es comas reyeja. Kama literalmente es un campo que está todo plantado como trigo, que crece alto y está todo igual, digamos. Esto se llama kama, que también viene de la palabra lokum, levantarse algo parado. Uno va a poder sentir la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, lo elevado que Dios es por sobre uno. Esto es lo que uno va a poder sentir en su vida, si bien no necesariamente internalizarlo. Por eso cuando se habla del viñedo, se habla de comer y saciarse, sentir el placer divino. Pero cuando se habla del trigo, no habla de comer, no habla de saciarse tampoco, sino simplemente ser consciente de la grandeza, la elevación divina en el momento en que la persona está haciendo el trabajo. Entonces acá podemos ver un ejemplo nada más de cómo cada mitzvah de la Torá es eterna. ¿Qué quiere decir que es eterna? Que se aplica no solamente en todo lugar, no solamente en todo momento, en este caso un trabajador trabajando en el campo de un prójimo, etcétera, sino que incluso en el alma de cada uno de nosotros hay una forma de servicio a Dios en forma de viñedo, con placer y con ganas, donde uno siente placer y donde uno siente el placer de Dios en lo que está haciendo, y hay una forma de servicio a Dios de trigo, por así decir, en donde no necesariamente uno siente placer y Dios lo ayuda hasta ahí, por así decir, y uno pasa a sentir la grandeza de Dios, la infinitud divina, cuando ve que en la práctica puede cumplir los preceptos y puede sentir de alguna manera la presencia de Dios en su propia vida.